Existe un momento preciso, una frontera invisible que todos hemos cruzado alguna vez sin darnos cuenta. Es ese instante en el que el ruido de los neumáticos sobre el asfalto se apaga, donde la señal de nuestro teléfono móvil empieza a titubear y donde el aire de repente adquiere un peso distinto. Un olor a tierra húmeda, a resina vieja y a algo que nuestra memoria genética reconoce de inmediato. Pero que nuestra mente racional intenta ignorar. En ese umbral, el maquillaje de la civilización, esa capa delgada de tecnología, títulos académicos y certezas científicas, comienzan a deshojarse como las capas de una cebolla. El antropólogo José Luis Cardero suele decir que al entrar en el bosque, nuestra ínfula de grandeza desaparece. Nos convertimos en seres sumisos ante la noche de la naturaleza. Y es que el bosque no es solo un conjunto de árboles, es una entidad. Es un personaje vivo que late con un tiempo propio. En un tiempo que no se mide con relojes de cuarzo, sino con el crecimiento del musgo y la descomposición lenta de los troncos caídos. Y es que el bosque no tiene razón de ser, porque no hay nadie que necesite medirlo. Y una tarde caminaba por el bosque. La tarde empezaba a opacarse, adquiriendo ese tono rojizo que precede a la oscuridad total. Y de repente la sensación de ser observado se volvió física. Un escalofrío recorrió mi columna antes de que el ojo viera nada. A mi derecha, inmóvil y junto a un árbol, había un hombre. Tendría unos 50 y tantos años. Y me miraba. Iba repeinado y llevaba la chaqueta abotonada hasta arriba, pese a ser una tarde de verano. Y me sonrió. Una sonrisa eterna. Una sonrisa fija. Que ni mucho menos inspiraba terror, sino más bien una extrañeza. ¿Y qué hacía allí, en mitad de la nada?
Pues supongo que lo que yo. Está dando una vuelta, buscando soledad, paz, pero si encuentras una persona así en un núcleo urbano, es un transeúnte más. Pero cuando lo encuentras en mitad del bosque, todo se envuelve con una aura especial. Porque allí un extraño no es solo un transeúnte, es un enigma. Y te preguntas, ¿qué hace allí? Y te vienen a la cabeza muchas preguntas que en otras ocasiones no te las haces. Y al final esto es lo que hace un bosque. Nos devuelve a nuestras raíces. Pero también lo que puede pasar allí dentro puede ser muy enigmático. Y muchas veces somos nosotros con nuestra sugestión. Allí no pasó nada raro. Ni el hombre era nada raro. Simplemente me sugestioné y la cabeza voló. Pero esto me enseñó que el bosque es sin duda un lugar mágico. Para lo bueno y para lo malo. Y es que la magia del bosque no conoce fronteras. Si viajamos mentalmente a Estados Unidos, encontramos lugares donde la densidad de lo inexplicable desafía cualquier estadística. Existe el llamado triángulo de Bridgewater en Massachusetts. Y son 500 kilómetros cuadrados de vegetación impenetrable, donde desde hace siglos se reporta de todo, desde luces que bailan sobre los pantanos hasta avistamientos de criaturas que la zoología oficial no reconoce. Los antiguos indios que allí habitaban ya lo sabían y llamaban a estas zonas el lugar donde moran los espíritus y prohibían el paso a los no iniciados. Lanzaron maldiciones advirtiendo que el hombre blanco jamás descansaría bajo esas copas de los árboles. Y parece que el bosque ha dado fe de ello. En el triángulo de Bennington, en Vermont, las desapariciones se cuentan por decenas. Sin duda el caso más inquietante es el de James Tedford en 1949. Tedford viajaba en un autobús de línea que atravesaba el bosque y al subir el conductor contó 15 pasajeros. Y al llegar a la siguiente parada, después de cruzar por la zona boscosa, Tedford ya no estaba. Lo curioso es que sus pertenencias seguían en el asiento, el equipaje en el maletero, pero él se había desvanecido dentro de un vehículo en movimiento. Es como si el bosque, en un bostezo invisible, hubiera reclamado su cuota de realidad. ¿Es esto magia? Es una distorsión del espacio-tiempo. O quizá, como se sugiere en el mito de las brujas de Blair, el bosque es un indograma
que no sabemos leer. Un lugar donde las ramas se entrelazan para formar símbolos que nuestra conciencia moderna ha olvidado, pero que nuestro inconsciente todavía teme. Y para nuestros ancestros el bosque es el primer templo. Antes de la piedra y el mármol existió el lucus, el claro del bosque, el lugar sagrado donde la luz penetra de una forma distinta. Y allí la magia no necesita ser malévola, es luminosa, pero de una intensidad que puede cegar. En los bosques centroeuropeos, en las zonas alpinas de Suiza, todavía hoy se celebran ritos que parecen extraídos de la Edad del Hierro. Personas que lejos del folclore comercial buscan recuperar el contacto con lo inmaterial. Y quizá la prueba más cruda de la magia sea la historia de quienes se pierden en él y regresan para contarlo. Hay varios casos conocidos como el de Rita Crane, una mujer que sobrevivió 7 semanas perdidas en un bosque de Nevada. 7 semanas alimentándose de nieve y pequeños snacks, viendo cómo su marido se alejaba en busca de ayuda para no volver jamás. ¿Y qué sucede en la mente de alguien que pasa 49 noches escuchando el crujido de las ramas, en el aislamiento total del bosque? Los naturalistas saben que la fauna y la flora tienen sus propios códigos. El hombre se ha olvidado cómo escuchar, pero tras una semana de silencio, los sentidos se agudizan. Se empieza a percibir el efluvio de lo pasado. Y hay quienes dicen que ciertos bosques de Galicia, los bosques del lobo, el tiempo se encapsula. Y puedes caminar por una senda y sentir que estás en el siglo XII. Y no por una recreación histórica, sino porque la atmósfera ha retenido la memoria de los que pasaron por allí. Y a pesar de los peligros, de las desapariciones no aclaradas, de los mitos de las damas blancas y los perros de ojos rojos, el ser humano sigue sintiendo la atracción irrepetible hacia la espesura. En España, en una encuesta reciente, se revela que casi la mitad de la población no se atrevería a pasar una noche solo en el bosque. Pero sin embargo, millones de personas buscan refugio en él cada fin de semana. Y buscamos el bosque porque necesitamos el misterio. En un mundo donde todo está mapeado por satélites de Google y donde cada segundo de nuestra vida está monitorizada. El bosque es el último santuario de lo imprevisible, el único lugar donde todavía podemos encontrarnos con lo otro.
Luis Álvarez, un veterano reportero que ha pasado noches enteras en la soledad de la montaña, cuenta que el miedo en el bosque no es un miedo racional, no es un miedo a un animal o a un asaltante, es un miedo a un ancestro que activa todas las defensas de la psique. Es el miedo a dejar de ser el rey de la creación para convertirse en un elemento más de la cadena trófica. O peor aún, es un invitado no deseado a una fiesta de entidades invisibles. Él describe haber visitado bosques muertos en Escocia, cerca de la antigua mansión de Aleister Crowley, donde la vegetación parecía dañada, no por el fuego, sino por la intención. Lugares donde los pájaros no cantan y donde el silencio tiene una cualidad sólida y casi táctil. Y al final nos queda una certeza sobre la magia de los bosques, la humildad. El bosque nos enseña que no somos dueños de la tierra, sino inquilinos temporales. Cada vez que nos internamos en la espesura, participamos en un rito de paso. La magia de los bosques no está en una leyenda de fantasmas, ni en los informes de ovnis, aunque estos existan. La verdadera magia reside en la capacidad para recordarnos quiénes somos cuando nos quitan el teléfono, la luz eléctrica y la compañía humana. Somos seres pequeños, frágiles y dotados de una curiosidad infinita que nos empuja a caminar hacia lo oscuro para intentar comprender la luz. Y si alguna vez te encuentras desorientado entre los árboles, si sientes que el tiempo se detiene y que alguien te observa desde la penumbra de un roble, no luches contra la sensación. Escucha, respira el aroma de los siglos, porque en ese momento el bosque te está abriendo su libro secreto, un libro que no tiene letras, sino susurros, cuya lectura puede durar toda una vida. El bosque siempre ha estado ahí, esperando a que volvamos a casa, a que volvamos a ser caminantes que bajo la cúpula de las hojas sabían que el misterio era la única verdad que realmente importaba.